Dios les bendiga a todos en esta hermosa noche. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Fundamento Bíblico, en el cual vamos a estar aprendiendo qué es lo recto, cómo hacer lo recto y lo bueno delante de Dios. Es un tema que el Señor me ha regalado, que sé que va a ser de gran bendición, y espero que no solamente sea de su agrado, sino también que sea de gran edificación, porque el propósito de toda predicación es que edifique las almas, que nos haga crecer, tanto física como espiritualmente, vayamos creciendo de acuerdo a lo que la palabra de Dios demanda, que es la santidad de Dios. También quiero aprovechar para decirles que me regalen un like a este video, se suscriban a mi canal, todos aquellos que no por casualidad, sino porque Dios lo ha dispuesto, lleguen a ver este video, le den clic a la campanita para que se suscriban, y a la vez también este video siga circulando para bendición de muchas personas que lo van a estar viendo en el transcurso de los tiempos. Entonces, como les dije, vamos a estar tratando el día de hoy el tema cómo hacer lo bueno y lo recto delante de Dios. Un tema muy interesante, muy apropiado para este tiempo en el cual estamos viviendo, en que la maldad aflora, en que la maldad se ha apropiado, el mal o las tinieblas han ido ganando terreno, porque nosotros como cristianos a veces estamos estáticos, no somos proactivos, no estamos ejerciendo la labor para la cual el Señor nos llamó, y por eso es que muchas veces el enemigo ha ganado terreno y sigue haciendo mucho daño, porque a nosotros como cristianos nos falta ser agresivos en lo que se refiere a la predicación de la palabra de Dios y en rescatar de las tinieblas a la luz admirable a aquellas personas que se están perdiendo. Entonces, antes de entrar en materia, quisiera que veamos qué es lo recto. ¿Qué es lo recto según la Biblia y qué es lo bueno? Vámonos al libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 18, 17 y 18 dice: y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Fíjense, había una condición, que para entrar a la tierra prometida tenían los israelitas que hacer lo bueno y lo recto delante de Dios. No dice lo recto nada más, ni lo bueno, sino ambas cosas. Ambas cosas van unidas, van aliadas para que la persona pueda llevar una vida recta delante de Dios. Porque hay personas, hablando en el término de cristianos, que hacen lo bueno y no hacen lo recto. Hay otros, en cambio, que hacen lo recto y no hacen lo bueno delante de Dios. Y de pronto usted me dirá: hermano, pero es que es muy difícil hacer ambas cosas. De pronto el Señor Jesucristo sí las hizo porque Él era Dios. Pero déjeme decirle que la Biblia registra dos personajes, dos reyes, que hicieron lo bueno y lo recto delante de Dios. Y lo vamos a estar viendo más adelante. Pero antes quiero definir qué es lo recto según la Biblia. Recto, según la Biblia, el significado básico de recto, de recto, es, su significado básico es ser recto, en el sentido de emparejar o nivelar los pies o un camino que está con altibajos. O sea, es nivelar. Rectitud, según la Biblia, es nivelar. ¿Por qué nivelar? Porque en el Antiguo Testamento, según la palabra registra, hay una balanza. Dios tiene una balanza para medir tanto nuestras acciones malas como las buenas. Recuerden el pasaje donde un rey, bajo efectos del alcohol, se puso a tomar licor y llamó a todos sus súbditos para celebrar, y mandó a traer las copas que habían llevado. Estamos hablando del hijo de Nabucodonosor, las copas que habían llevado de Jerusalén para tomar licor y celebrar, darle honra a los dioses paganos. En ese instante dice la palabra que se apareció un dedo que escribió en la pared: Menen, Menen, Tekel, Uparsin, que significa ha sido pesado en balanza y ha sido hallado mentiroso. ¿Por qué? Porque es que Dios en el Antiguo Testamento y en la actualidad pesa las buenas acciones
como las malas acciones. Entonces eso da como resultado a que las personas tienen que ir niveladas en la medida que vayan haciendo su labor. Tienen que ir nivelando las acciones, tanto las buenas como las malas, para que vayan bien delante de Dios. Entonces, conociendo el significado básico, que es nivelar, hacerlo recto es nivelar, y cuando habla de, por ejemplo, de seres humanos, viene del griego yazar, que trata cuando se trata de personas, es mejor traducirlo como justo y recto. O sea, que hay personas que son justas y rectas, que Dios nos llama a hacer eso, justos y rectos. Usted me dirá, no, es que no hay ni un justo, porque el Romano dice que no hay ni uno. No, sí, porque es que Jesús nos justificó, nos santificó, y por ende nosotros tenemos que practicar la justicia, y una persona justa es una persona que practica la justicia según las Escrituras. Entonces, conociendo el significado básico, que es nivelar, el significado de recto, que es del griego yazar, nos habla también en el idioma griego que recto es agathon, que es un favor, un beneficio, describe aquello que, siendo bueno en su carácter o forma, es beneficioso en sus efectos. Es decir, cuando Dios nos llama a ser buenos, a hacer lo bueno y lo recto, quiere decir que las cosas buenas que tú hagas deben beneficiarte tanto a ti como a las personas que están a tu alrededor o a la comunidad en general. Es por eso que una buena acción tiene que bendecir, ser bendición tanto para el que la está ejecutando como para las personas para las cuales se ejecutó esa buena acción. Un ejemplo así por encima que les quiero colocar es, muchas veces nosotros, que yo lo he hecho, va uno a algún lugar y se encuentra un niño en un semáforo pidiendo limosna, limpiándole el parabrisas al automóvil, cualquier cosa, a la moto, lo que sea. Entonces acostumbramos a darle moneda. Esa es una buena acción, pero no es recto. ¿Por qué? Porque tú estás acostumbrando a ese niño a que toda su vida esté ejerciendo la mendicidad. Entonces, en una buena acción pierde el sentido porque no estás haciendo lo recto delante de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces si tú coges a un niño de esos y lo llevas a un lugar y en vez de darle dinero, le compras un almuerzo, la mayoría de las veces esas personas te van a decir que no. Porque hay uno que les gusta es vivir haciendo eso. ¿Por qué? Para sacar provecho. En cierta ocasión, una persona me pidió algo para comer, que sus hijos estaban pasando hambre, y yo saqué una bolsa de arroz y unos plátanos para dárselo y lo rechazó. ¿Por qué? Porque él quería era dinero. ¿Con qué propósito? De pronto para tomarse un licor o para satisfacer algún vicio que tenía él. Pero entonces, queriendo yo hacer una buena acción, no estaba haciendo lo recto, y mire lo que sucedió. Entonces continuamos ya sabiendo lo que es recto y bueno. Vamos a ver, por ejemplo, el rey Asa. El rey Asa, dice la Biblia, vámonos a segundo libro de Crónicas, capítulo 14. Vaya buscándolo, segundo libro de Crónicas, capítulo 14, del versículo 1 en adelante. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Dice: durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Dice aquí el versículo 2: e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. ¿Por qué hizo lo bueno y lo recto? Dice aquí: porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera, y mandó a Judá que buscase a Jehová su Dios, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos
y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Dijo por tanto a Judá: edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres y puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios. Le hemos buscado y él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Me llama la atención que el rey Asa hizo lo bueno y lo recto delante de Dios. Y si un personaje como esto, como eran los reyes, la Biblia lo está describiendo, que hizo lo bueno y lo recto delante de Dios, hay que tener en cuenta muchos aspectos fundamentales, porque de pronto para nosotros podemos llegar hasta pensar que es muy difícil hacer lo bueno y lo recto delante de Dios. Ya dije que comenzamos con el rey Asa, y dice la palabra que el rey Asa hizo lo bueno y lo recto. ¿Por qué? Porque comenzó a limpiar el país, comenzó a establecer las escrituras, comenzó a hacer obras en pro, en beneficio, en lo que se refiere tanto en la parte espiritual como en la parte física del pueblo de Israel. Ambas cosas iban mancomunadas, iban unidas para que el pueblo de Israel fuera bendecido. Si él comenzaba a practicar la palabra de Dios, automáticamente la bendición de Dios venía sobre la nación. Y como Asa dice aquí que comenzó a ejercer el reinado, a hacer las cosas bien delante de Dios, vamos a mirar, aquí hay un texto bíblico. Ese mismo texto vamos a verlo en Primera de Reyes, capítulo 15, versículo 8 en adelante. Dice: y durmió Abián con sus padres y los sepultaron. Fíjense que en el capítulo anterior dice que hizo lo bueno y lo recto. Acá vamos a ver otra cosa. Dice que y durmió Abián con sus padres y los sepultaron en la ciudad de David, y reinó Asa su hijo en su lugar. En el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá y reinó 41 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalón. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Fíjate, aquí dice que hizo lo recto. En segundo libro de Crónicas dice que hizo lo bueno y lo recto. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre, porque quitó del país los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. Cuando aquí la palabra me habla de sodomita, no se está refiriendo a un tipo de homosexual como el que hay en la actualidad, sino a un tipo de homosexualidad que había en la antigüedad, que además de ser una aberración delante de Dios, tenían unas prácticas paganas en las cuales se hacían ritos, se hacían orgías en lugares altos, en sitios estratégicos de la nación, y de esa forma ellos corrompían a la nación de Israel. Este rey dice que los expulsó, quitó toda esa idolatría, esos lugares altos los quitó y limpió al país de todo ese tipo de cosas que afectaban la parte espiritual de ellos. Dice aquí: también privó a su madre Maaca de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de acera. Además hizo Asa el ídolo de su madre. Además deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Con todo, el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. También metió en la casa de Jehová lo que su padre había dedicado y lo que él dedicó, oro, plata y alhajas. Fíjense estos dos versículos. Versículo 13 me dice la palabra que el rey Asa destituyó, privó, dice aquí, a su madre Maaca de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de acera. Y no solamente la destituyó, sino que deshizo el ídolo, lo destruyó en el torrente de Cedrón. Algunos comentaristas bíblicos
dicen que no era la madre, sino la abuela del rey Asa, pero sea la madre o sea la abuela, era alguien muy importante para él. Pero Asa sabía que por muy importante que esa persona fuera en su vida, más importante era Dios. ¿Qué hizo el rey Asa? La destituyó, le quitó el cargo de reina madre porque había hecho un ídolo y no estaba dando buen ejemplo, buen testimonio de lo que debe ser un siervo de Dios. Y ellos, como representantes de Dios ante la nación, tenían que atraer al pueblo a llevar una vida recta y buena delante de Dios. Y el mal testimonio de su abuela o su madre daba al traste con todo lo que él quería hacer. ¿Qué nos deja esto como una enseñanza? Nos deja como una enseñanza que si queremos hacer lo recto y lo bueno delante de Dios, tenemos que tomar decisiones que sean duras a nuestro parecer, pero que nos van a traer un beneficio espiritual que se va a reflejar más adelante en lo físico. ¿Qué pasa? Que si todos tomásemos como ejemplo al rey Asa en sus decisiones, que para algunos serán extremistas, no para Dios eran malas, porque aquí queda registrado que ese rey aparece en la Biblia como alguien que hizo lo bueno y recto delante de Dios. ¿Qué te quiero decir, estimado amigo, estimado hermano? A algunos padres que se casan sus hijos y todavía se casan y ellos continúan tratándolos como si fueran unos bebecitos y como si la responsabilidad ya todavía fuera de ellos. He visto casos donde una hija se casa, se enamora, ni siquiera se casa, se va y vive en fornicación, vive con su marido y el hombre es irresponsable, pero esos papás que hacen, les pagan el arriendo, les dan un mercado mensual, los tratan, les llevan la ropa para lavársela, le compran cosas a sus nietos y el muy sinvergüenza no invierte nada del dinero que se gana en el hogar que él tiene, se lo toma en licor porque hay una persona que, llamándose cristiana, no está haciendo lo recto delante de Dios. Es bueno tú, padre, que ayudes a tus hijos. Es bueno porque nuestra responsabilidad como padre nunca pasará. Nuestros hijos pueden estar viejos, de pronto hasta más viejos que nosotros, pero aún así tenemos una responsabilidad con ellos. Los vamos a ayudar, los vamos a bendecir, pero en lo que refiere a una responsabilidad adquirida, ya ellos tienen que tomar el asunto en sus manos. La Biblia me enseña en Génesis capítulo 2, versículo 24, que dice que, vamos a leerlo, Génesis 2, vamos a ver qué dice Génesis 2 rapidito, 24, para que usted vea que no estoy hablando palabra de hombre, sino palabra de Dios. Es decir, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Entonces tu padre, si ya tu hijo o tu hija con mayoría de edad decidió dar un paso y salir de la casa de ustedes a llevar una vida, a hacer una vida, porque todavía tienes esa carga de perseguirlos, de estar tratando de inmiscuirte en su vida, tratando de arreglar los problemas que tienen ellos, no sabiendo que en vez de hacerle un bien a tu hijo o a tu hija, le estás haciendo un mal? Porque si el hombre ya cumple la mayoría de edad y se cree muy hombrecito, muy responsable, busca una muchacha, la embaraza, se la saca a vivir, tiene que cargar con esa responsabilidad. Dice un refrán popular que tiene un muerto que cargue con él. Entonces, si ya él tomó esa decisión, déjelo que trabaje, porque me gusta el sistema judío. En el sistema judío los padres le enseñan una profesión a sus hijos. ¿Para qué? Para que cuando lleguen a la mayoría de edad no sean inservibles y no se casen y vayan a llevarte la muchacha a tu casa, tengas tú que mantenerlo
tienes tú que lavarle la ropa, tienes tú como madre hacerle la comida todavía y atenderlo como si no se hubiese casado. Entonces la nuera se vuelve grosera, la nuera trata mal a la suegra. ¿Por qué? Porque el hijo irresponsable se va a meter a la casa no sabiendo que cuando una pareja se casa necesita un espacio, necesitan ser libres, no tiene que estar la suegra por allí. Si tu hijo o hija quieres a tu mamá, alquílale una pieza, ayúdala, no la abandones porque tienes que honrar padre y madre, pero tú como pareja tienes que vivir sola con tu esposo o tu esposa para que esa relación sea sana. Porque donde está la suegra o el suegro, se van a meter en tu relación y van a tener problemas ustedes y van a producir una separación. Hay un momento que ya la pareja necesita un espacio y allí terceras personas, dice que 3 son multitud, sobran. No estoy diciendo que tú como hijo tienes que abandonar a tu padre o a tu madre, tienes que mudarte, pero tienes que estar pendiente de ellos, honrarlos, pero tienes que tener responsabilidad del propósito para el cual te casaste. Si ya te casaste, tienes que trabajar, hazlo, no te dé vergüenza de hacer una labor que de pronto no es lo que tú estudiaste, pero si te toca hacer un oficio que para tu concepto es de bajo perfil, hazlo porque tienes un hogar por delante y tienes que sostener a tu familia sin depender de lo que te den tus padres o algún familiar que te esté patrocinando la sinvergüenzura. Si ya te casaste y vas a lavar la ropa, alquila una lavadora, lava tu ropa si no tienes en qué lavarla, pero no le lleves un montón de ropa a tu papá o a tu mamá para que te la lave. Tienes que ser consciente de que ya ellos se mataron tanto por ti para que después de estar casado o casada sigas con el mismo cuentecito de estar generándole una carga a tus padres. Madres que tienen hijos delincuentes, que han ido a la cárcel no 1, ni 2, ni 3 veces, todavía ellas lo meten preso y las ve usted haciendo la fila, los papás llevándole comida, llevándole cosas a la cárcel para que él se sienta cómodo, para que él se sienta bien. Cuando ya sale en libertad nuevamente sale a delinquir y nuevamente lo mandan a la cárcel y se pasan toda la vida patrocinándole el pecado a su hijo. ¿Por qué? Porque no lo dejan que sufra. Si tú quieres, mire, les voy a dar un ejemplo de pronto, un consejo que va a parecer duro. Hay matrimonios que no tendrían por qué estar juntos, pero están juntos porque muchos padres, todavía siguen patrocinando ese matrimonio. Si tú dejas que tu hija pase necesidad al lado de ese hombre que no le conviene, tenlo por seguro que el amor con hambre, dicen por ahí, no funciona. Esa mujer va a abrir los ojos y va a dejar a ese tipo vividor, sin vergüenza, que no trabaja, pero sí quiera vivir a costas de sus suegros para que lo mantengan o a costas de su mujer, que es la que trabaja. He visto parejas que el hombre no trabaja, trabaja su esposa y él se la pasa del timbo al tambo sin hacer nada y no colabora ni siquiera en los quehaceres del hogar. Y su mujer, ¿qué termina haciendo? Termina abriendo los ojos y termina yéndose con otro porque tú no quieres trabajar, porque eres un vago que quieres vivir siempre a costa de lo que tu mujer está produciendo. Igual mujeres que no procuran de ganarse algo para su sostenimiento, para ayudar, porque el matrimonio es una, ¿qué le diría? Cuando uno se casa, no están diciendo que la mujer tiene que estar ahí, no, eso es una sociedad, nos dice el juez. El matrimonio es una sociedad y ambas, tanto el hombre como la mujer, deben producir para sacar adelante el hogar. Claro está, hay hombres que no ponen a su mujer a trabajar, no le exigen porque tienen la capacidad de sostenerla. Pero cuando ya el hombre lo que trabaja no le alcanza para sobrevivir, la mujer, si va a trabajar, déjala que trabaje para que te ayude en el hogar. Entonces, compártanse las cargas, los gastos y va a ser de bendición. Pero cuando ya tú comienzas a decirle a tu marido que no trabaje para mantenerlo en la casa y eres cristiana, que es lo peor, porque estoy hablándole a cristianos, no estás haciendo lo recto, estás haciendo bueno porque estás ayudando a tu esposo, pero no estás haciendo lo recto. Y no hacer la otra cosa, si haces solamente una de las dos,
no estás bien delante de Dios. Entonces, querido amigo, querido hermano, procuremos hacer lo bueno y lo recto delante de Dios. Y vámonos ahora al ámbito de la iglesia, porque es que en la iglesia es donde viene la mayoría de los problemas. A mí me está hablando la palabra que el rey Asa destituyó de su cargo a su abuela o a su madre por tener un comportamiento inapropiado. Pero ¿qué pasa? Que si yo voy a una iglesia, veo que la esposa del pastor, la cual en el 95.6% es la que manda en la congregación, se comporta de una manera inadecuada, los hijos de los pastores se comportan de manera inapropiada, y el domingo los suben al altar a cantar y a servirle, entre comillas, a Dios. Porque según los padres, aplicando un poco de psicología, dicen que es mejor que estén sirviéndole a Dios que a estar en el mundo. Pero realmente ellos están en el mundo y al mismo tiempo quieren servirle a Dios, y las dos cosas no se pueden hacer. ¿Por qué? Porque es bueno que pongas a tus hijos a ministrar, pero no es recto que los pongas a ministrar en pecado. Así como el rey Asa no permitió que su madre ejerciera un cargo por estar practicando lo malo, tú tampoco, como ministro de Dios, deberías dejar que tu hijo o tu hija, entre comillas, le sirva a Dios en pecado, porque lo estás exponiendo a un juicio de Dios. Ten mucho cuidado, amigo pastor, y no te estoy criticando, te estoy llamando la atención para que en un futuro tus hijos no les vaya a suceder lo mismo que le pasó a Nadab y Abiú, que fueron fulminados por ministrar de manera inapropiada en la presencia de Dios. Haz lo bueno, haz lo recto delante de Dios. Aquí el rey Asa nos da un ejemplo. Él comenzó a limpiar la nación, comenzó a limpiar su casa, su hogar, su reinado, de cosas que iban en contra de las escrituras, y por eso quedó registrado como un hombre que hizo lo bueno y lo recto delante de Dios. Por otra parte, también dice que el rey Ezequías también aparece como uno de los reyes que hicieron lo bueno y lo recto delante de Dios. Eso lo encuentra usted en segundo libro de Reyes, capítulo 18, del 1 al 3, y en segundo de Crónicas 29, también dice que Ezequías hizo lo bueno y lo recto delante de Dios. ¿Por qué? Porque se preocupó por organizar el templo, por organizar la adoración al Señor, porque solamente lo bueno tiene la característica en hacer lo bueno y lo recto, que cuando uno está haciendo eso, está ocupando un espacio, y todos sabemos que un espacio desocupado necesita ser ocupado por algo, y si no lo ocupa lo santo, lo ocupa lo profano. Un judío, un sabio judío muy reconocido, al cual siguen la mayoría de las corrientes judaicas, Maimónides o el Rambam, dice que el bien es la esencia de este mundo. Este es pensamiento judío, pensamiento del Rambam. Dice que fue creado por obra de Dios, por lo que el mundo es esencialmente bueno, y las formas que toma el mal en realidad son ausencia de bien. O sea, que el mal existe porque el bien no está ocupando ese espacio. O sea, que no basta con que hagas lo bueno, sino que también vayas en contra de lo que podría afectar tu hábitat o tu entorno más adelante. Por eso es que nosotros siempre procuramos de que las cosas vayan mejorando, de que hacer lo bueno es que te traiga un beneficio tanto a ti en el momento como para el futuro. Por eso cuando tú le das una limosna a un niño, lo ayudas en el momento, pero lo estás perjudicando en el futuro. ¿Por qué? Porque él va a tener un futuro apegado a seguir pidiendo limosna en la calle, y no le estás haciendo un bien, sino algo momentáneo que no le va a traer un beneficio futuro. Y lo bueno tiene esa característica, que te da un beneficio en el presente, pero de igual forma en el futuro. Entonces, ese pensamiento de que el mal en esencia no existe. Existe porque hay un lugar que debe ser ocupado por el bien y no lo está ocupando. Entonces el mal llega
Por eso, por la ausencia del bien. Romanos 1, 28, o sea, vamos a leer primero, vamos a ir al libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel, unas características de gente que no hacía lo recto. Capítulo 2, 22. Dice la poderosa palabra de Dios. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestras malos procederes, no hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Entonces Elí amonestaba a sus hijos, pero no los estorbaba. Más adelante el Señor lo reprende, porque dice que él veía que sus hijos estaban practicando lo malo y no les estorbaba para que no siguieran practicando el pecado. Así hay padres que ven que sus hijos pecan, practican la maldad y no los estorban. ¿Por qué? Porque se nos ha metido la psicología en el rancho y nos ha dicho que hacer lo bueno o lo recto delante de Dios perjudica el libre desarrollo de la mente de los niños. Entonces la Biblia a mí me enseña que instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Por qué? Porque también dice que el muchacho consentido avergonzará a su madre. O sea, un niño que es malcriado va a ser toda su vida un fracaso y en el futuro va a fracasar. ¿Por qué? Porque no se le dio una buena base, no se hizo lo bueno y lo recto con él cuando estaba chico, y cuando crece ese niño va a tener problemas y se va a casar y te va a llevar la mujer para su casa para que lo mantengas a él con sus hijos y todo, porque nunca va a llegar a nada porque le diste una mala crianza. Entonces, Romanos 1:28, ya para concluir, Romanos 1:28, vamos a ver qué nos dice. Dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Fíjense ustedes, Romanos 1, 28 al 32 dice: y estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas no son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Entonces, para que te des cuenta que el asunto no es fácil, si tú sabiendo hacer lo bueno, como dice Santiago 4, 16 y 17, que dice que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si tú, conociendo este mensaje, no comienzas a practicar las escrituras, a practicar las palabras de Dios, y déjate ese cuento que el Antiguo Testamento está abolido, que solamente tiene validez en el Nuevo Testamento, ese es un cuento que te han metido en muchas sectas cristianas que te han sacado de la verdad y tienes una Biblia mocha solamente con el Nuevo Testamento, porque allí casi no te van a confrontar con el pecado, no hay ejemplos bíblicos de gente cómo vivían delante de Dios, pero que sí vas a encontrar, como te he leído en primero el libro de los Reyes y en segundo libro de Crónicas. Entonces dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por eso aquí la Biblia dice que debemos hacer lo bueno y lo recto delante de Dios. Y lo recto implica que lo que hagas tiene que ir de acorde con la palabra de Dios. O sea, que la palabra sea tu directriz para llevar una vida recta delante de Dios. La palabra de Dios te va a nivelar en el camino, te va a poner derechito para que lleves una vida recta o santa, para que el Señor comience a bendecir tu vida, comience a bendecir tu hogar. Y como dice aquí en el libro de Deuteronomio, aquí en el versículo que estábamos leyendo al principio, dice Deuteronomio 12, 28, dice: guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos
después de ti para siempre. O sea que hacer lo bueno y lo recto te trae bendiciones presentes y futuras, tanto a ti como a todos tus descendientes, llámese hijos, llámese nietos, tataranietos y bisabuelos. Todo eso que haya incluido en la rama familiar va a ser bendecido porque tú eres alguien que comenzaste a practicar lo bueno delante de Dios y eso te va a traer bendición. Porque si tú eres de los que crees que las maldiciones generacionales son reales, también debes de saber que hay bendiciones, que si tú practicas lo bueno, te vas a bendecir a ti y va a bendecir a tu familia. Por eso yo pienso que mi hogar, mi familia está bajo la bendición de Dios, porque he tratado de hacer lo bueno y lo recto delante de Dios. Y hacer ambas cosas no nos hace simpáticos. Hacer ambas cosas en ocasiones nos va a traer problemas porque te van a llamar legalista, te van a llegar a llamar religioso. Los mundanos no van a aceptar lo que tú dices, te van a rechazar, te van a aborrecer. Pero no importa, porque así aborrecían al Señor Jesucristo, que les hablaba la verdad, pero aún así la gente lo rechazaba, porque la gente no quiere venir a la luz para que la luz los alumbre, sino que quieren vivir en tinieblas. Le decía yo a una hermana, si yo grabo un video y ese video yo le coloco un título llamativo, le coloco, mira lo que este hombre habló con Dios y mira lo que le dijo, créame que al segundo tengo 500,000 reproducciones, porque a la gente le gusta eso, le gusta lo fantasioso. Pero si yo les digo, vamos a estudiar un tema muy interesante, de mucha bendición para nosotros, y dicen, no, vas a hablarnos de la Biblia, pan, y me quitan la sintonía. Pero yo confío en que este video a mis discípulos, mis seguidores, que yo los llevo siempre a los pies de Cristo, que no son mis seguidores sino de Jesucristo, le va a ser de bendición, porque yo sé que se van a gozar con la palabra. Y ¿qué más les puedo decir? Lo he hecho así de esta manera. De pronto ustedes me ven que me meto tan de lleno en el mensaje que se me olvida a veces que tenía problemas de garganta hoy, pero fue una bendición poder compartir este mensaje. Entonces, amigo, que te quede en la mente, que te quede en el corazón, que debes hacer lo bueno y lo recto delante de Dios para que su bendición repose sobre tu hogar, sobre tus hijos y sobre todo lo que tú emprendas. Ser recto y bueno delante de Dios, haciendo las cosas bien, créeme que Dios le fiel a su palabra y hay unas palabras, unas promesas de bendición que se van a cumplir en tu vida si tú comienzas a practicar las escrituras. Si tú haces como dice Santiago, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si tú escuchaste este mensaje, crees que puedes tirarlo a la basura y no ponerlo en práctica, le vas a rendir cuenta a Dios. Pero si lo pones en práctica, vas a ver cómo la bendición viene sobre tu vida. Porque yo no soy un profeta de bendiciones, soy un profeta que te dice que un hombre de Dios que habla una palabra profética, que si tú haces lo recto delante de Dios, enderezas tu vida, la bendición de Él va a estar sobre ti. Créeme que Dios no falla, Dios es fiel a su palabra y los que practicamos las escrituras esperamos bendición de Dios porque estamos haciendo lo bueno y lo recto delante de Él. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y hasta una próxima oportunidad. Y le envío un saludo, un abrazo especial a todas las personas que en cualquier parte del mundo sintonizan mi canal para que esta palabra que les he predicado les sea de gran bendición. Un abrazo y que el Señor me lo guarde. Shalom.